La voz de la fe, con el pastor Alejandro Musumeci. Hola, ¿qué tal familia de Comunidad de Fe a las Naciones y todos aquellos amigos y hermanos que nos ven a través de este medio? Esta es la voz de la fe, quien les habla el pastor Alejandro Musumeci. Hoy quiero compartir un poco unos conceptos de lo que hemos estado compartiendo precisamente este domingo pasado en nuestra reunión de fe. Quiero hablarles sobre la importancia del discernimiento. Qué importante es en estos días tener discernimiento. Días donde la palabra nos habla que son tiempos difíciles, pero tras de esto, de todo lo que está sucediendo en estos tiempos, en estos días, podemos ver un tiempo de confusión, de oscuridad y de tinieblas, a través de tantas cosas que podemos hoy estar escuchando a través de diferentes medios. Realmente hay un exceso de información. Y gracias a Dios por estos medios, pero también no podemos dejar de decir que también se mal utilizan estos medios porque hay información errónea, hay contenido que no son para edificación, para nuestra vida como cristianos, no son edificativos en cuanto a nuestra fe, y eso está provocando lo cual está trayendo mucha confusión al pueblo de Dios. Y hoy necesitamos discernimiento. La Sagrada Escritura dice en Isaías 5:20: hay de los días de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y a lo que es luz le llaman tinieblas. Y realmente esto es lo que está sucediendo tal vez en estos días donde hay tanta confusión que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, donde no se distingue lo bueno entre lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Y por eso nosotros hoy necesitamos discernimiento. Discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia entre que existe entre varias cosas. Esta es la manera natural, es el significado en el diccionario. Pero para discernir hay dos maneras de discernir: bajo la vía natural o espiritual. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios 2:9 al verso 13, donde dice que, verso 10 dice: pero Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y luego dice en el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí encontramos que nosotros, los hijos de Dios, los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, dice, nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino tenemos el Espíritu de Dios, que nos hace saber todas las cosas, y el mismo Espíritu nos revela todas las cosas. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces aquí hay una manera de cómo el hombre natural percibe y discierne en lo natural, a través del razonamiento, el entendimiento, y también en juicio propio a través de lo que ve físicamente y naturalmente. Pero el espiritual, dice, juzga todas las cosas desde el plano espiritual y no es juzgado por nadie, porque el natural no puede juzgar lo espiritual, para él son locura. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu, somos llamados a juzgar todas las cosas a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo que nos es dado. En cierta manera, ¿qué es discernimiento? Es tener la capacidad y la habilidad dada por el Espíritu Santo de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso
y lo verdadero. Una de las maneras que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir es a través de las Escrituras, que el mismo Espíritu que ha inspirado y nos la ha revelado. La palabra de Dios dice en Hebreos 5, 13, 14: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí esto es imprescindible verlo de esta manera, porque aquí no está hablando en el libro de Hebreo y no está hablando de la inmadurez espiritual. Es más, en el contexto dice que ya muchos debían ser maestros por el tiempo que ellos llevan, pero que necesitan volver a enseñarse los primeros rudimentos de la palabra. Y esto, los primeros rudimentos, se le llama la leche espiritual, de volverle a darle la leche. Y dice, todo aquel que participa de la leche todavía es inexperto en la palabra, no ha crecido en la palabra de Dios, no ha crecido en la revelación, y por eso es niño. Y aquí habla la palabra niño como un nivel espiritual que nos lleva a este nivel de niño. Pero los alimentos sólidos son para los que han alcanzado madurez. Y acá hay una diferencia entre el niño y la madurez. ¿Por qué? Porque por el uso tienen los sentidos ejercitados del discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que cuando nosotros vamos creciendo a través del alimento de la palabra es lo que alimenta nuestro espíritu, y la palabra nos lleva a ese discernimiento a través del uso de la palabra, de tener una experiencia con la palabra, de tener un encuentro con Dios a través de la palabra. Y esta palabra, el uso, es decir, tener una experiencia. La palabra dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y esa palabra útil es útil. En inglés dice profitable, que da ganancia. Es decir, la palabra, cuando nosotros la usamos, nos da ganancia, es útil. Cuando la empleamos para nuestro diario vivir, cuando lo empleamos, la palabra útil es para nuestro matrimonio, para aplicarlo como principios para el matrimonio, para aplicarlo para la crianza de nuestro hijo, para aplicarla en el negocio, para donde usted quiera, en cualquier área y parte de su vida, la palabra es útil. Y cuando la palabra no solo la oímos, sino la aplicamos, la ejercitamos, caminamos en la palabra, la ponemos por práctica la palabra, eso trae una experiencia, y esa experiencia nos lleva al discernimiento del bien y del mal. En Hebreos capítulo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí la palabra nos habla que es viva y eficaz, y la compara con una espada de dos filos. Y esta palabra espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y aquí vemos esta palabra, es como una espada. En otra traducción es como un bisturí de doctor que puede cortar entre el alma y el espíritu. Y aquí hay algo que podemos ver, que cuando una persona es inmadura, como dice en Hebreos capítulo 5, inmadura, que necesita volver a tomar los primeros rudimentos, y eso habla de cuando nosotros venimos al Señor. Cuando venimos al Señor, venimos de esa vida que estábamos lejos de Dios, separados de Dios, que nuestra vida funcionaba en el alma, éramos almáticos, como dice Efesios 2,
que hacíamos la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne. Éramos llamados como hijos de ira, separados de Dios, porque hacíamos todo lo que vivíamos y funcionábamos era a través de la vida almática, lo que sentíamos, lo que pensábamos y lo que se nos daba la gana y hacíamos. Esa era la manera carnal, pero Dios en su gran misericordia nos dio vida y nos dio vida. Y cuando Dios nos dio vida, sopló nuestro espíritu, puso la vida en nuestro espíritu. El ser humano es tripartito, recordemos, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando vivimos alejados de Dios, vivíamos y funcionábamos en el alma. Hacíamos lo que sentíamos, lo que pensábamos, y nunca, no había vida espiritual. Pero una vez que llegó Jesús en nuestro corazón, el Espíritu se vino a internar nuestro espíritu. Y ahí ahora viene una nueva vida. Y esa vida necesitamos crecer. Del nuevo nacimiento vamos creciendo. Y el alimento es la palabra que nos va llevando al crecimiento espiritual y al discernimiento. Pero mientras tanto, vivíamos en el alma. Y voy a ver si lo pongo de esta manera. Digamos que este es el espíritu y este es el alma. Y luego viene el cuerpo. Pero entre el espíritu y el alma, la palabra penetra, hace como una separación. Y esa separación que va haciendo la espada, la palabra, va separando lo que es el espíritu del alma. Y cuando eso sucede en nosotros, entonces nosotros empezamos a entender qué es lo que es del espíritu y el alma. ¿Qué es en nosotros lo que viene de mis deseos, de mi pensamiento o lo que viene de Dios? Y una vez que ese proceso empieza en nosotros a suceder, empezamos a madurar y empezamos a discernir. Y, no, esto ya no es mío, esto es un pensamiento mío, esto no es de Dios, esto no es la voluntad de Dios, esto es sentimiento, es un sentimiento que viene de mí, pero no viene de la palabra, no es una verdad, no es algo del Espíritu. Entonces, donde primero empezamos a discernir es en nosotros. Empezamos a discernir en nosotros lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y luego, entonces, podemos discernir otras cosas. Podemos discernir los demás. Podemos decir otras cosas fuera de nosotros. Por eso Jesús dijo que antes de juzgar, de discernir y juzgar a tu hermano, saca la paja del ojo. De sacarle la paja del ojo, saca primero, dice, la viga de nuestro ojo. Es decir, mirémonos nosotros mismos, discernamos nosotros mismos qué hay en nosotros. Y cuando nosotros veamos eso, vamos a poder discernir lo demás. Y obviamente que lo otro que podemos entender, Jesús dijo que por los frutos los conoceremos. Una manera eficaz es lo que el Señor nos enseñó. Las personas se conocen por los frutos que llevan su vida, su fruto en el carácter, fruto en las obras que hace, en su manera de hablar, en su manera de conducirse. Por los frutos los conoceré. Por los frutos, hoy escuchamos tanta gente hablar de la palabra de Dios, pero habría que ver los frutos. Mucha gente se atreven a hablar de la palabra y criticar a pastores no siendo pastores y tomando un lugar que no les corresponde porque no tienen la experiencia y no están en el lugar de los pastores. Así que tengamos cuidado cuando juzgamos, porque la palabra dice que debemos juzgar con justo juicio, dijo el Señor. Y para no cansarlos, quiero terminar en esta hora, porque este mensaje fue el domingo algo que bendijo muchas personas y no quería dejar de mencionarlo. Y por el tiempo que tenemos limitado ahora, quiero compartir Filipenses y termino aquí. Filipenses 1, 9 y 10. Y esto os pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo escribe que pide en oración que vuestro amor abunde. Una de las cosas que tenemos que entender, que el discernir o la palabra juzgar, que es lo mismo, no se trata para o tener odio o tener algo contra alguien. Si lo discernimos, no debemos olvidar que debemos tener amor.
La palabra de Dios también nos habla de que hay un don, de uno de los dones que habla la palabra, es el don de discernimiento de espíritu. Y una cosa es discernir el espíritu y otro discernimiento de persona, o tener un espíritu de sospecha, algo que no tiene nada que ver. Pero aquellos que tienen ese don de discernir el espíritu no es para condenar, no es para atacar a una persona, sino debemos mantenernos como con todos los dones que Dios nos da. Todos los dones deben operar y funcionar en el amor. Segundo, otra de las cosas que la palabra nos dice aquí, que debemos comprobar o discernir lo que es mejor. En otras palabras, no es tanto problema muchas veces discernir entre lo bueno y lo malo, pero discernir entre lo bueno y lo mejor. Y muchas veces nosotros nos conformamos con lo bueno. Me acuerdo, mi pastor me decía, el problema no era lo malo y lo bueno, sino discernir entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor es lo que tiene que ver con lo que es la voluntad de Dios, porque el discernimiento es algo que nos debe llevar a ayudar a vivir en la voluntad de Dios. Es precisamente cuando nos salimos y tomamos decisiones que nos salimos de la voluntad de Dios, es cuando ahí necesitamos el discernimiento, y el discernimiento nos encausa y nos conduce o nos lleva otra vez a la voluntad de Dios. Por eso, entre lo bueno y lo malo no es el problema muchas veces, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque lo mejor siempre es la voluntad de Dios. Lo mejor es lo que Dios tiene para nosotros. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, por lo bueno y lo malo, dándole a entender que había algo bueno en ese árbol, que podían comer de ese fruto del bien y del mal. Pero Dios tenía lo mejor, el árbol de la vida. Marta y María, dice que Marta hizo algo bueno, se incomodó y preparó porque venía el Señor a su casa y se afanó porque quería presentar y pensaba que era bueno, pero Marta tomó la mejor parte, lo mejor. El pueblo de Israel en un tiempo, como vieron todos los otros reinos, ellos también quisieron un rey. Y Dios puso a Saúl, porque el pueblo quería lo bueno, como todos lo tenían. Pero Dios tuvo que luego escoger lo mejor, un hombre cuyo corazón era conforme al de él, era David. Abel y Caín trajeron los dos ofrenda. A Caín le pareció bueno la ofrenda que él trajo, porque era una ofrenda de su fruto, de su cosecha. Pero Abel, por la fe, ofreció lo mejor y agradó a Dios. Y muchas veces nos conformamos con lo bueno. A veces decimos, esta es una buena persona, y catalogamos algo bueno porque es bonachón, es bueno. Pero esa persona es obediente, porque la obediencia es mejor, aún que el sacrificio y que las buenas obras. Por eso tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor. No te conformes con lo bueno. Y si tienes algo bueno, muchas veces eso bueno que tienes te lo dio Dios, pero te quedaste conforme con lo que Dios te dio. Ahora Dios te está diciendo, quiero llevarte a otro nivel, a lo mejor. Por eso tenemos que aprender a discernir. Hoy es un tiempo peligroso, hoy es un tiempo que necesitamos discernir. Necesitamos discernir los espíritus, necesitamos discernir las doctrinas, necesitamos discernir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo malo y lo bueno, entre lo bueno y lo mejor. Dios tiene lo mejor. Dios siempre guardó lo mejor para su pueblo, la mejor tierra, el mejor trigo. Dios nos ha dado una buena tierra, una tierra de abundancia y bendición. Dios tiene lo mejor. Hoy declaro que en este tiempo, Señor, te pido que nos des espíritu de discernimiento,
que nos dé la capacidad de ver con tus ojos y oír con tus oídos, y poder ver desde este lugar que tú nos has puesto a través de tu Espíritu Santo. Que nos dé, Señor, revelación y entendimiento de tu palabra para discernir a través de tu palabra lo que es justo, lo que es íntegro y lo que es verdadero, Señor. Y ahora, Señor, oro por aquellos que fueron defraudados, Señor, por malas enseñanzas, por aquellos que se han decepcionado, porque han creído a la falsa doctrina, a los errores, a esas palabras que han venido distorsionadas y trayendo confusión. Y declaro, Señor, sanidad en esos corazones, restauración, y que en este día, Señor, tu luz, Señor, resplandezca y toda oscuridad y confusión se ha quitado en el pueblo de Dios en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi amigo. Seguimos en la próxima edición. Dios le bendiga.